comentado Elena, yo por formación siempre me ha traído la parte de los alimentos y luego llevé un poco la parte de investigación a mi vida personal, pues con mi embarazo, con mi lactancia y ahora ya pues acercándome a la perimenopausia, menopausia, siempre pensando cómo los alimentos y las bacterias podrían ejercer ese papel sobre mi salud y cómo poder mejorarla. Y un poco ha sido mi trayectoria, así que os voy a contar también un poco toda esa evolución y algunos de los resultados más importantes que hemos ido obteniendo en los últimos años y bueno, y los que están por venir, porque ahora también os voy a pedir un favor, bueno, ya os comentaré un poquito más adelante. Bueno, nosotros trabajamos fundamentalmente en biotecnología de los alimentos y luego en la línea de investigación de dieta, microbiota y salud. Pero como podéis ver, en nuestro centro es bastante multidisciplinar. También tenemos grupos de investigación que trabajan en innovación en alimentos y en procesos y también en seguridad alimentaria y en conservación. O sea, trabajamos desde el campo a la mesa de cómo mejorar el suelo, cómo mejorar los alimentos, cómo se procesan, qué tipo de envasado, cómo llega al consumidor, diseño de nuevos ingredientes, de nuevos alimentos para mejorar la salud y todo eso a todos los niveles. Así que cuando queráis, si visitéis España y visitéis Valencia, estáis totalmente invitados a visitarnos. Bueno, vamos a empezar hoy. No sé, creo que todos vosotros habéis escuchado sobre la microbiota. Microbiota, microbioma, metagenómica, pero ¿realmente qué es? ¿Qué es la microbiota? La microbiota realmente es el conjunto de microorganismos que viven en el ser humano y con el ser humano, porque realmente hay una relación muy estrecha. Casi siempre que hablamos de comunidades de microorganismos nos referimos a bacterias, porque son las que existen en mayor cantidad en nuestro organismo, pero es cierto que también hay otros tipos de microorganismos. Tenemos hongos, levaduras, virus, fagos, y todos ellos viven en una relación muy compleja, en un equilibrio complejo. Y también sabemos que la composición y la diversidad de estos distintos microorganismos difiere según el sitio o el lugar del cuerpo humano al que nos estemos refiriendo. Por eso cuando queremos abordar una investigación en microbiota, lo primero que tenemos que identificar es en qué lugar, qué población y qué muestra vamos a obtener según nuestro interés. Porque realmente la microbiota oral no tiene nada que ver con la microbiota de la piel, no tiene nada que ver con la microbiota del tracto reproductivo, ni tampoco con la del tracto gastrointestinal. En nuestra investigación, sobre todo, nos hemos centrado en la gastrointestinal porque nos gusta o queremos buscar el efecto de los alimentos sobre nuestras bacterias. Y además también, esas bacterias del tracto gastrointestinal son las más abundantes del cuerpo humano. Se estima, aunque esto es un poco así a grosso modo, que en torno a 2-3 kilos de nuestro peso son las bacterias que tenemos localizadas en nuestro intestino. Si contamos también el resto, pues la cantidad es enorme. Y además el ratio entre célula humana y célula bacteriana también ha estado muy discutido en los últimos años, pero el consenso final ha sido de que por cada célula humana hay una célula bacteriana que está interactuando con nosotros. Así que la capacidad de esas bacterias, y no solo de su presencia, sino también de lo que están haciendo, de su genoma, de su actividad, de sus metabolitos con nuestros genes y con nuestra fisiología, es tremenda. Y por eso se han abierto esas líneas de investigación tratando de entender qué hacen estas bacterias y cómo podemos modularla para fomentar la salud. Claro, ¿cómo nace? O sea, ¿cómo se forma esta microbiota? ¿Realmente siempre tenemos la misma? ¿Cambia? No. La microbiota sufre un proceso de evolución o de colonización inicial, que ocurre fundamentalmente en el momento de nuestro nacimiento. Y nuestras madres son el inóculo principal de las bacterias que recibimos. Luego, a lo largo de nuestra vida, pues las que recibimos a través de nuestra alimentación, de nuestro ambiente, de si tenemos hermanos en casa, si convivimos con animales, si vivimos en el campo, etc. Todo eso va a ir enriqueciendo nuestras bacterias, que van a ir evolucionando a lo largo de nuestra vida, o sea, no es algo estático. Por eso también es tan complicado analizar la microbiota, porque también hay que definir en qué punto de la vida queremos analizarlo, porque no es lo mismo analizar la microbiota de un niño, que se caracteriza por una poca diversidad y una poca cantidad de bacterias, que la microbiota de un individuo adulto, que tiene una gran cantidad de bacterias y además una gran diversidad de bacterias. Cuando hablo de diversidad me refiero a herramientas. A mí siempre me gusta poner el ejemplo de la mesa o de las dos mesas para hacer un pastel.
En una mesa tienes un tenedor y una cuchara, y en otra mesa tienes el tenedor, la cuchara, la batidora, la Thermomix. ¿Cómo pensáis que vais a hacer mejor y más eficientemente un pastel? Donde más herramientas hay. Por tanto, donde más bacterias hay o tenemos más diversidad, podemos tener más herramientas para poder hacer distintas funciones en nuestro cuerpo. Entonces, lo del tema de la diversidad sí que lo iré mencionando porque es una de las claves y últimamente en la línea de investigación de microbiota se está teniendo muy en cuenta. O sea, más que la cantidad nos interesa la diversidad. Volviendo, ¿cómo empieza la microbiota? Pues la microbiota empieza como un proceso, una sucesión ecológica de diferentes especies microbianas que van empezando poco a poco. O sea, las primeras especies colonizan, proporcionan un ambiente adecuado para que las siguientes especies puedan desarrollarse y así se va evolucionando. Me gusta siempre sugerir el símil del bosque, de cómo esas pequeñas hierbecitas empiezan a desarrollarse, aparecen un poco las hierbas más grandes, el bosque, y luego empieza a desarrollarse hasta un bosque más maduro. Y aquí también me encanta poner el ejemplo del incendio. Un incendio podría ser equivalente a un tratamiento con antibióticos, por ejemplo. Los antibióticos son componentes súper necesarios que nos ayudan a tratar infecciones, pero que también se llevan por delante algunas bacterias que forman parte de nuestra microbiota, que son bacterias comensales. Esas bacterias, claro, cuando llega el tratamiento con antibiótico, se ve bien, pues barre, quema el bosque. No es lo mismo un incendio en las edades tempranas de la vida, donde están las hierbecitas pequeñas arrancando, que un incendio cuando la comunidad ya es compleja y ya es madura. ¿Cuál puede ser la diferencia? Pues que en la microbiota madura, pues a lo mejor el bosque solo quema las ramas de las ramas más altas y se regenera rápidamente. Entonces no hay problema. Pero si ese incendio, con antibióticos empieza al principio de la vida, pues nos podemos encontrar con diferentes escenarios. Uno de ellos es que se retrase ese desarrollo del bosque. En lugar de tener esa evolución estandarizada y más esa sucesión de paso por paso, se retrasa. Entonces hay como un retraso en tiempo. Otro escenario podría ser que en lugar de crecer este bosque de hoja caduca, tengamos un bosque de palmeras, tengamos otro tipo de microorganismos que sean los dominantes de nuestra microbiota. O, el peor de los escenarios, que ese territorio quede yermo y no pueda crecer nada más. Por eso la importancia de analizar cuáles son los factores que pueden ayudar a modular esa microbiota. Porque esto del bosque y los antibióticos, bacterias y los antibióticos e incendios, claro, no solo tiene una repercusión en nuestras bacterias. Como hemos dicho, por cada célula bacteriana hay una célula humana y eso juega un papel importante no solo en nuestra fisiología, sino también en nuestro sistema inmune, en la expresión de nuestros genes, por ejemplo, también en la relación con nuestro sistema metabólico e incluso con nuestro cerebro. Porque también hay muchos estudios que señalan que la actividad de la microbiota señaliza directamente a nuestro cerebro. Hay bacterias en nuestro intestino que son capaces de producir neuromoduladores, como por ejemplo GABA, dopamina, serotonina, que van directamente al cerebro. Entonces todo eso es muy importante también para nuestro estado de ánimo, nuestro carácter, etc. Y también hay una línea muy interesante que también investiga el uso de bacterias como psicobióticos, el poder modular nuestra mente de diferentes modos. Y también hay muchos estudios que señalan que alteraciones en esa microbiota, bien debidas a tratamientos con antibióticos o bien debidas a alimentación, estilo de vida, etc., están relacionados con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades. Enfermedades no transmisibles, como por ejemplo obesidad, diabetes, autismo, enfermedades neurodegenerativas. Pero claro, muchos de vosotros me diréis, Carmen, estás totalmente equivocada. A ver, la obesidad, diabetes y demás tiene un componente genético muy importante. No me digas que no son transmisibles. Sí, es cierto, hay un componente genético muy importante, pero el aumento que se está viendo en los últimos años
no se puede explicar solo con las generaciones de humanos. Luego hay algo más en el ambiente, en nuestro estilo de vida, en nuestra alimentación, que está retroalimentando y favoreciendo que aumenten los casos. Y aquí es donde, de nuevo, la microbiota juega un papel muy importante. Claro, los niños, vamos a poner el bosque, pues ahora lo tenemos aquí con la vida del ser humano. Desde la gestación, cuando nacemos y cómo se va desarrollando en cantidad y en diversidad, como lo podéis ver por aquí. Sin embargo, a día de hoy todavía desconocemos ese proceso exactamente cómo ocurre. ¿Cuáles son las bacterias pioneras? ¿Son realmente las bacterias de la madre las que llegan? ¿Qué ocurre con el padre y el círculo familiar? ¿Qué ocurre con el ambiente? ¿Qué ocurre cuando un niño nace por cesárea y está expuesto a antibióticos? ¿Los niños prematuros que pasan más tiempo dentro de las incubadoras? Pues todo eso todavía se está investigando. Sabemos muchas cosas, pero todavía nos hacen falta más. Lo que sí que tenemos claro es que en todos estos momentos de la vida, estos momentos críticos de la vida, la alimentación juega un papel muy importante. Inicialmente por la selección de la lactancia materna o no. En segundo lugar, la alimentación complementaria, cómo y cuándo se introduce. Después, nuestros hábitos de vida y nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, etc. Y luego, en la edad adulta y la tercera edad también, nuestra alimentación. Por tanto, tenemos que proporcionar desde la parte científica o desde el área de investigación datos para poder modular esta salud en la población adulta. Y con todo ello, nuestra microbiota al final es como una huella dactilar para nosotros. O sea, cada uno de nosotros tenemos una composición, diversidad de bacterias en nuestro organismo que se han adaptado a nuestros genes, a nuestra alimentación, a nuestro estilo de vida, a nuestra temperatura corporal, a nuestro pH gástrico, etc., que claro, ha ido seleccionando. Por eso cuando también hacemos estudios de microbiota, para poder cubrir toda la variabilidad necesitamos estudios con un gran número de individuos y muchas veces es muy complicado el que mucha gente participe en los estudios. Así que desde aquí también quiero lanzar una llamada, porque al final también necesitamos de la participación de la sociedad para poder dar respuesta a diferentes estudios. Porque os imaginaréis que la mayoría de los estudios que se están realizando en microbiota están dirigidos sobre todo a enfermedad, a cáncer, obesidad, diabetes, pero todavía sabemos muy poco de lo que ocurre en el desarrollo. O sea, ¿qué le ocurre a una persona sana? ¿Qué le ocurre a las mujeres en esos momentos claves de la vida, donde además sabemos que las hormonas también juegan un papel muy importante en nuestra salud? Y que además somos, en general las mujeres, la principal fuente de bacterias para las siguientes generaciones. Y que además las bacterias que están en una mujer cuando está gestando podrían influir varias generaciones, la de la hija y los óvulos de la hija que se están formando in útero. Luego, el efecto que puede tener el conocer esto nos podría dar más herramientas tremendas, al menos para intentar prevenir y reducir ese aumento que estamos viendo en la actualidad. Y por ello, el conocimiento de la microbiota nos va a permitir obtener información personalizada, desarrollar terapias dirigidas, medicina personalizada, nutrición personalizada, que es un poco a lo que inicialmente, bueno, la sociedad pues, queremos ir y queremos encontrar soluciones. Claro, la microbiota, sé que no lo veis porque está muy pequeño, pero simplemente deciros que ese equilibrio en el que vive la microbiota o las bacterias en nuestro organismo a veces se rompe. Se rompe por un tratamiento con antibióticos, se rompe por un cambio en nuestra dieta, se rompe por un problema inflamatorio, una enfermedad autoinmune, etc. Y esa ruptura lo que hace es provocar que ciertos grupos bacterianos aumenten frente a otros. Los que suelen aumentar son bacterias sobre todo proinflamatorias, que aún retroalimentan más esa inflamación. Y todos vosotros sabéis que un estado inflamatorio en el cuerpo al final está asociado con multitud
de problemas y con un mayor riesgo de también desarrollar problemas a corto y a largo plazo. Por eso nosotros en nuestra investigación intentamos dilucidar el impacto de la alimentación, o sea, no solo el alimento, sino también trabajamos con dietas, con componentes de alimentos, etcétera, en la microbiota y cómo ésta ejerce diferentes funciones que van a fomentar la salud del ser humano. En cuanto a las dietas, claro, cuando hablamos de dieta no es solo una maravilla de dieta, no existe lo ideal, porque claro, como hemos dicho, para alimentar nuestras bacterias vamos a necesitar una gran diversidad también de alimentos. En la literatura podéis encontrar un montón de información. Aquí he puesto como 4 bloques de microbiota. El primero habla un poco de seguir una dieta más industrializada, más fast food, cómo provoca que esas bacterias proinflamatorias aumenten en nuestro organismo, ¿vale? Por ejemplo, se reducen, aquí ponen bifidobacterias, se reducen lactobacilos y aumentan las enterobacterias. Son nombres nombre y apellido de las bacterias. Luego también la dieta libre en gluten, que también tiene un efecto, claro, es importante para el celíaco, pero también tiene un efecto en su microbiota. Entonces ahora también está muy de moda que gente que no tiene celiaquía de repente diga yo me quito todo el gluten. Pues que también sepa que eso puede tener un efecto en las bacterias, y no solo en las bacterias, sino también en su capacidad, en su actividad. Y luego, por ejemplo, otro perfil de dieta sería el de la dieta mediterránea, donde todos sabéis que la inclusión de aceite de oliva, nueces y sobre todo en las legumbres es algo que está caracterizando mucho esa modulación de la microbiota hacia una microbiota más adecuada. ¿Sabéis? Porque las legumbres contienen mucha fibra y la fibra, sobre todo, es uno de los componentes dietéticos más importantes para modular la microbiota. Y las bacterias, utilizando la fibra de los alimentos, son capaces de producir muchos de los componentes que os he comentado anteriormente, los ácidos grasos de cadena corta, neurotransmisores, metabolitos, etcétera, etcétera. Así que desde aquí, introducir más legumbres en vuestra dieta. Luego también, aquí, tipos de dieta. Pues las dietas altas en carbohidratos, las dietas altas en grasa, las dietas altas en proteína. Todo eso también tiene un efecto en la composición y en la actividad de las bacterias. Y luego el tipo de proteína. No es lo mismo consumir proteína vegetal o proteína animal, porque tienen dianas diferentes, bueno, no sé si lo podéis ver, pero tienen dianas diferentes y tienen efectos diferentes en el organismo. Un ejemplo que está relacionado con la salud cardiovascular. El alto consumo de proteína animal está relacionado con ciertos grupos bacterianos que lo que hacen es producir un componente que es el TAMA, que lo que hace es favorecer la placa, la aterosclerosis y todo el problema de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, todo esto, ¿esto significa que no puedo comer proteína animal? No. Como todo en la vida, en el equilibrio está la clave. Pero sí que es cierto que los excesos o los defectos hacen balancearse ese equilibrio en el que vivimos o en el que vive la microbiota, las bacterias y otros organismos con nuestro cuerpo. Y luego también, en función de las bacterias que están en nuestro intestino, nuestro cuerpo va a responder de forma diferente a un alimento. Hay un estudio súper chulo publicado donde diferentes individuos, con los sensores ahora de glucosas y algunos también artilugios que se utilizan ahora para determinar un montón de parámetros en el organismo, miraron la respuesta del consumo de una manzana. Entonces determinaron eso, una manzana al día durante X semanas, y determinaron eso junto a la microbiota. Y la respuesta a ese consumo de fruta fue diferente en función de la microbiota. Entonces ahora los estudios nuevos que se están realizando están intentando estratificar a la población en función de la microbiota. Y se han descrito como 3 grupos. Pues individuos que tienen mucho bacteroides, individuos que tienen mucha prebotela, que sería una bacteria más asociada al consumo de alimentos integrales, más fibras, etc. Y luego un grupo que es un poco una mezcla de todo, pero que sí que están enriquecidos de una gran diversidad de bacterias. Pero fundamentalmente son bacteroides, prebotela y el otro grupo. Pero hay otros equipos que no lo ven muy claro, porque no es algo en el que podamos clasificar a las personas por los grupos sanguíneos, porque hay preguntas como ¿cómo se forman esos clústeres?
yo estoy en el clúster de Prevotella, yo me puedo cambiar al clúster de bacteroides. Entonces, como todavía no tenemos esas cosas claras, no se están empleando en la práctica clínica que podría tener su utilidad. Aquí, como veis, son otros trabajos que os quiero mencionar que están relacionados en el tema sobre la nutrición personalizada en función de la microbiota, ¿vale? Sobre todo para medir el tema de la respuesta glicémica, por todo el tema de la diabetes, problemas de metabólicos, obesidad, etcétera. Y luego cómo, según como tu microbiota y según la dieta que tú recibas, vas a responder de forma diferente y tu sistema inmune también se va a ver activado de forma diferencial. Entonces, como veis, es un compacto. Lo que comemos, nuestras bacterias, nuestro metabolismo y nuestro sistema inmune. Entonces, la relevancia que tienen esas bacterias, esta parte de este bloque, quiero enfatizar realmente esa importancia y todavía lo poco que sabemos en salud, en población normal, en la sociedad. Pero claro, nosotros, como ya os he dicho, estamos muy dirigidos a estudiar en la mujer. Por nuestro trabajo, nuestro propio trabajo, nuestro grupo, estábamos más centrados en la investigación en la alimentación y la microbiota en el entorno materno-fetal o materno-infantil, que luego ha ido evolucionando y se ha convertido en el estudio de la mujer. Esta diapositiva me gusta también ponerla porque los americanos siempre son más visionarios y más atrevidos en lanzar este tipo de propuestas, y ellos ya han visto que hay un gap, ¿no? Que hay que buscar y que hay que innovar en investigación en la salud de la mujer. Como ha comentado Elena, las mujeres somos la mitad de la población. Hasta ahora en los estudios clínicos no se incluía la mujer. El impacto de nuestras hormonas hace que respondamos de forma diferente a ciertos medicamentos, ciertos componentes, y no sabemos nada. Hoy en día, en 2024, es cuando se empiezan a incluir mujeres en estudios clínicos. Fue a partir también de la COVID. El tema de las vacunas nos habían incluido a mujeres. Tuvimos la suerte, por ejemplo, de incluir nosotros, de estudiar mujeres lactantes que estaban en primera línea y que recibieron vacuna, para un poco también saber, porque no sabían nada. Entonces creo que se tiene que fomentar más la salud de la mujer para intentar también desarrollar medicación, y diferentes componentes que puedan ayudarnos en nuestra vida. Entonces me gusta esto porque ellos entienden la salud de la mujer en los diferentes periodos, desde el inicio de la vida, la concepción, la infancia y la adolescencia, teniendo en cuenta todos los parámetros biológicos y también los factores genéticos, moleculares, celulares, etc. Tomando un poco esta línea, sí que hay estudios también americanos donde han estudiado la relación del microbioma y la mujer a lo largo de la vida y la relación de las hormonas, pero sobre todo centradas en la microbiota vaginal. La microbiota vaginal se caracteriza por tener una composición poco diversa, en cuanto a que tiene que estar caracterizada fundamentalmente por un grupo bacteriano, es el grupo o el género Lactobacillus. En la vagina tiene que haber lactobacilos que además producen ácido láctico, y ese pH ácido mantiene libre de gérmenes, de infecciones y demás ese nicho. Cuando perdemos lactobacilos, ese pH cambia y entonces tenemos más riesgo de sufrir infecciones urinarias, infecciones vaginales. En las mujeres gestantes puede haber riesgo de parto prematuro, etc. Luego, esos lactobacilos son súper importantes. Y justo los lactobacilos, por sus propiedades tecnológicas, han sido las primeras bacterias en ser comercializadas de algún modo a través de alimentos fermentados, de yogures, etc. Y las tenemos disponibles en el mercado. Y también hay diseños específicos con bacterias, lactobacilos específicos, aislados de mujeres sanas que ahora os contaré también, se están repoblando en mujeres que tienen alteraciones en su microbiota vaginal. Bueno, pues este es el ejemplo de esa visión de los americanos, que aquí en Europa ahora también estamos llevando a cabo estudios de este tipo, un poco valorar
el efecto de las hormonas, sobre todo progesterona y estrógenos, a lo largo de la vida de la mujer. No solo en la adolescencia, ni solo en la gestación, sino también luego en la edad madura, en la perimenopausia y menopausia. Claro, nosotros inicialmente nos centramos más en el materno-infantil porque es cuando se forma la microbiota y es una ventana de oportunidad para poder tener esa cintura, y en caso de que haya una alteración, que estas alteraciones vienen dadas, por ejemplo, en niños nacidos por cesárea, que no tienen una transferencia de la madre directamente, falta de lactancia materna, exposición a antibióticos, vivir en ciudades donde también y lejos de zonas verdes, donde la exposición ambiental a bacterias también es reducida, todo eso puede alterar la microbiota. Entonces, inicialmente se centraron los estudios en esa ventana de la vida, cuando se forma el bosque, para, en caso de que haya alguna desviación, poder utilizar estas bacterias, bien a través de la alimentación o bien a través de alimentos fermentados o alimentos funcionales, que también se desarrollaron durante los años finales de los años 90, para poder modularlo. Y no solo teniendo diana el niño, sino también la diana la mujer. O sea, mujeres lactantes que pueden tomar su componente para enriquecer su ambiente bacteriano y poder transmitirlo a sus hijos. Bueno, dentro de este panorama de poder utilizar la alimentación y alimentos funcionales, bacterias y demás, claro, la siguiente pregunta es, ¿vale? ¿En qué punto tenemos que hacer intervenciones para poder mejorar la microbiota? En el caso de materno-infantil, ¿en la madre o en el niño? ¿O en los dos? ¿Cuándo actuamos? ¿Durante el embarazo? ¿Durante la lactancia? ¿O en ambos periodos? ¿O qué pasa si empezamos antes? Si podemos cuidar nuestra microbiota antes, cuando por ejemplo planeamos un embarazo. Oye, ¿y después qué pasa? Una vez ya hemos criado a los niños, ¿qué pasa con la mujer? Ya no, la mujer también pasa por un momento importante. ¿Cómo podemos cuidarnos? ¿Cómo podemos cuidar nuestra microbiota? Y es aquí donde todavía esas preguntas que os parecen a lo mejor tan obvias, pues no tienen contestaciones tan claras a nivel de evidencia científica. Hay mucha gente ahora hablando, podéis encontrarlo en diferentes redes sociales, tómate esto, tómate lo otro. Y sí, a ver, fenomenal, dentro de la razón sí, podríamos explicar que esto puede tener un fundamento, pero datos científicos como tal, evidencia científica, hay muy poca, muy poca. Y aquí es donde, pensando en esto, quisimos lanzar, inspirándonos en una iniciativa belga, espero que alguno de vosotros hayáis participado, que es ISALA, liderada por Sara Lever, una investigadora que está en la Universidad de Amberes, donde ellos quisieron estudiar la microbiota vaginal de mujeres en Bélgica. El número que ellos estimaban era 200 mujeres. Pues 6.000 mujeres quisieron participar en su estudio. Entonces fue un éxito y claro, el boca a boca, pues cuando ibas a una reunión, oye, que esto que estamos aquí, bueno, está siendo un éxito, empezamos a movilizarnos compañeras de Sara, entre ellas pues la aquí presente. Le dije, Sara, esto lo tenemos que arrancar en España. Entonces lo hemos organizado y en España nuestro nombre es Manuela y viene por la inspiración de Manuela Solís y Clarás, que además es una de las primeras mujeres en estudiar medicina, fue la primera doctora con el título de grado de doctor de medicina. Era una mujer que en aquellos tiempos, en 1800, finales de 1800, claro, pues tenía un poder adquisitivo más elevado, pero aún así ella ayudaba a las mujeres más desfavorecidas, pues tanto las infecciones, problemas de partos, las mujeres que ejercían la prostitución, o sea, intentaba siempre tener esa acción social. Y nosotros quisimos elegir ese nombre, Manuela, porque bueno, es un nombre también muy español y además nos da esa fuerza también para estudiar en un tema tan importante. Manuela en España lo que quiere es ampliar un poco lo que se estudió aquí en Bélgica con ISALA. En España queremos entender o preguntar a las mujeres sobre su percepción, sobre su salud, tanto reproductiva como sexual, cómo la alimentación y el estilo de vida podría modularlo
Y luego, ¿qué saben de la microbiota? Para ello hemos elaborado una fase que hemos lanzado a nivel nacional, que la lanzamos el 1 de octubre en España, y también os tengo que decir que ha sido un éxito. Tenemos ya más de 15.000 encuestas rellenadas, tenemos más de 3.000 personas, 3.000 mujeres que quieren participar en la fase 2, o sea, la fase 1 es la encuesta, que es totalmente anónima. La edad de participación es desde los 16 hasta más de 99. Os tengo que decir que estoy súper contenta porque hay 10 mujeres de más de 90 años que han participado en la encuesta. Os lo tengo que decir. Y seguimos creciendo, así que desde aquí, todos aquellos que vayáis a España, tengáis compañeros, compañeras que viven en España, por favor, la diseminación es fundamental, porque con esta encuesta estamos preguntando a la sociedad española, sobre todo a las mujeres españolas, ¿qué os preocupa? ¿Qué necesitáis para cada uno de los estadios de la vida? O sea, la reproducción, el embarazo, la lactancia, la menopausia, todo. Entonces, claro, cada momento es diferente. No sé, mi hija de 16 años no está preocupándose por la menopausia, tiene otros intereses. Pero queremos saber en cada estadio, en cada fase, cuáles son las percepciones y las preocupaciones. Y os preguntaréis, ¿y para qué queréis saber eso? Pues que con esa información nosotros podremos diseñar líneas de investigación que puedan dar respuesta a esas inquietudes. Para poder responder con ciencia, no irte a ver quién te ha contestado o quién pone su directo en Instagram, no, sino datos científicos con participación de mujeres y con datos reales y cubriendo las expectativas o las dudas que realmente tiene la mujer española. Y nada, estamos ahora en plena vorágine de la fase 1, que es la encuesta. Diseñaremos cuando tengamos la fase 1 completada, qué preguntas para cada una de las fases vamos a querer contestar. Para ello desarrollaremos la fase 2, que en la fase 2 lo que haremos es pedir para cada grupo poblacional pues, encuestas o datos más específicos. Aquí de algún modo sí que estará asociado a la persona, porque además pediremos muestras biológicas para analizar la microbiota. Entonces, las mujeres que participen pues tendrán como beneficio que obtendrán de los cuestionarios que rellenen pues, estado nutricional, percepción de estrés, calidad de vida, test neurocognitivos. Tendrás como tu resultado, tú has puntuado, pues tienes buena adherencia a la dieta mediterránea, has puntuado la percepción de estrés, que estás más alta que la media para tu edad y condición. Pues todo eso lo tendrán y además la microbiota, que la utilizaremos también para compartirla con las participantes, pero también para nosotros poder dar resultados a esas preguntas. Pero no acaba aquí, porque luego cuando tengamos todos los resultados, volveremos a preguntar a las participantes cómo queréis que divulguemos y diseminemos estos resultados. ¿Queréis que hagamos un canal? ¿Queréis que hagamos seminarios? ¿Queréis que hagamos flyers? ¿Cómo queréis que a nivel global hagamos esa diseminación? Entonces un poco hacer partícipe a la sociedad, a la población femenina española en la ciencia. O sea, dar respuesta a lo que queréis. Así que nada, espero que la próxima vez os pueda contar los primeros resultados que tenemos, pero la verdad es que estos primeros 15.000, os tengo que decir que hay bastante representación nacional, porque pensábamos que las ciudades grandes y la zona de Valencia, que es donde hemos movido sobre todo esto, fueran las más abundantes, pero no, tenemos gente de la zona más rural de España, las dos Castillas, tenemos representantes, las islas, o sea que estamos muy, muy contentos. No solo somos IATA, hay más centros CSIC, está Ingenio CSIC, está UPV CSIC, está el IPLA, el Instituto de Productos Lácteos de Asturias, que somos diversos centros y también se han unido universidades, la Universidad Politécnica, la Universidad de Oviedo. O sea, somos un grupo de gente en diferentes aspectos que cubren la parte más social, de igualdad, de género y luego más la parte técnica de microbiota, nutricionistas, etcétera, para poder, pues eso, entre todos dar esa solución y esa información. Y ahora os voy a contar un poco, ahora sí que os voy a contar más mi libro, los resultados que hemos estado teniendo en los últimos años con todo lo que hemos estado haciendo. Entonces, en breve, aquí no me quiero alargar mucho porque lo que quiero es que me preguntéis cosas y poder discutir con todos vosotros.
El primer bloque que hemos estudiado en nuestro equipo es la gestación en el embarazo. El embarazo es un momento clave que hasta hace muy poco no se sabía qué pasaba con la microbiota. Y diferentes estudios han mostrado que en paralelo a los cambios que ocurren, los cambios fisiológicos y metabólicos que ocurren durante la gestación, también hay cambios en la microbiota. Pero no solo en la microbiota intestinal, también hay cambios en la microbiota oral, en la microbiota vaginal, o sea, cambia toda nuestra microbiota, porque claro, cambia todo. Cambia nuestro sistema inmune, nuestro metabolismo, nuestro peso, nuestro consumo de alimentos y, claro, cambian nuestras bacterias. ¿Las bacterias hacia dónde cambian? Pues tanto las bacterias orales como las bacterias intestinales cambian hacia un tipo más inflamatorio. Puedes decirme, Carmen, me has dicho que la inflamación era buena y ahora me cuentas que en el embarazo hay inflamación. Sí, esa inflamación también es debida a esa ganancia de peso. El cuerpo también gana peso, está acumulando, está creando nuevos tejidos y lo que hace esa inflamación, que la hipótesis es que genera como un estado de alarma para también el sistema inmune y estar todo ahí. Pero sí que hay inflamación. Y se ven muchísimos parámetros similares en cuanto a microbiota cuando se compara una mujer gestante con un individuo obeso. Pero la gestación no es un embarazo, es un estado fisiológico de la mujer para dar vida a otro ser. Pero los marcadores son ahí, son inflamatorios. Y también se notan en la boca. También hay bacterias más proinflamatorias. Bueno, todos habréis oído mujeres durante la gestación con problemas de sangrado, porque las encías se inflaman, hay más irrigación y eso también produce, eso es por la inflamación, por toda también la inflamación. ¿Qué bacterias van a vivir en un estado inflamatorio? Pues aquellas que sean capaces de sobrevivir en ese ambiente, que son las bacterias más proinflamatorias. Pero esto es en un momento determinado. Porque además, en el momento del nacimiento, estos niños también reciben esas bacterias más proinflamatorias, que también se sugiere que la hipótesis es que lo que hacen es estimular el sistema inmune de ese niño para activarlo cuando cambia de un estado líquido, porque pasa del líquido amniótico, al estado gaseoso con todo lo que incluye. Porque también en inútero no hay un contacto directo con las bacterias y cuando ese niño nace está expuesto a las bacterias del canal vaginal y del canal del intestino de la madre. O sea, de pasar de 0 a una cantidad de bacterias en nada. Entonces, esa inflamación activa ese sistema inmune para poder controlar esa exposición a las bacterias. Bueno, pues esto es lo que ocurre. Cambian esas bacterias. El tema que estamos investigando ahora es qué cambios, dentro de los cambios, son los que están asociados a mayor riesgo de problemas ginecológicos o obstétricos durante el embarazo. Pues preeclampsias, infecciones genitourinarias, diabetes gestacional, parto prematuro. Pues todo eso también se está viendo y además también hay equipos trabajando, sobre todo en parto prematuro, donde se han visto que hay alteraciones en la microbiota tanto vaginal como oral, que están asociadas al parto prematuro, sobre todo los lactobacilos otra vez. La microbiota de la madre, sé que esto parece muy raro, pero lo que os quiero decir es que la microbiota de la madre, en estudios en modelos animales, juega un papel súper importante en la formación y en la función de la placenta. Estudios en modelos animales que no hay bacterias, los libres de gérmenes, cuando se quedan embarazadas, cuando se gestan, esa placenta no trabaja bien y no funciona bien y los niños, los ratoncitos nacen con problemas. Porque esa microbiota materna está jugando un papel importante, que estos estudios no se pueden hacer con humanos. Pero estos modelos muestran esa relevancia de la microbiota materna durante la gestación para el desarrollo fetal y el desarrollo del lactante. Y aquí son dos estudios, uno publicado en Science, que es una de las revistas también muy top en el área, y otro publicado también, además este investigador, Jorge, acaba de volver a España, estaba en Cambridge, también es una atracción de talento que acaba de volver a España. Han visto cómo un grupo bacteriano, Bifidobacterium, que además es una de los géneros bacterianos más importantes en el entorno materno-infantil, sobre todo en los primeros días de vida, y además también lo podéis encontrar
en multitud de preparaciones, leches fermentadas, productos liofilizados y demás, porque lo que ayuda es a modular la inflamación, produce GABA algunas de las cepas, son capaces también de interaccionar con nuestro sistema inmune, ayudándolo a estar más activo. O sea, todo eso, este grupo bacteriano, Bifidobacterium, funciona. Y también han visto que las bifidobacterias juegan ese papel también importante en la absorción de nutrientes por la placenta y en el crecimiento del ratón. Pero, como veis en esta diapositiva, problemas como por ejemplo obesidad, diabetes gestacional y preeclampsia están también asociados a cambios en esas bacterias, sobre todo cambios en el tercer trimestre del embarazo, que es donde más se notan los cambios en la mujer en la microbiota. El primero no se notan mucho, en el segundo ya se empiezan a notar y en el tercero ya son claves. Pero es que además esa microbiota tiene efecto, sé que es difícil de ver, pero tiene efecto a nivel de componentes también inmunológicos que son capaces de atravesar la barrera placentaria. No quiero tampoco aquí extenderme más. Y aquí es donde la alimentación de la gestante pues juega un papel muy importante. Bueno, habréis oído como yo de, uy, estás embarazada, come por dos, no pasa nada, esto... Oye, el antojo, si te apetece bocadillos de atún con aceitunas, hinchate a bocadillos de atún con aceitunas. No, porque eso va a influir en nuestras bacterias. Y además también las ganancias de peso excesivas durante la gestación retroalimentan esa inflamación debida a la propia ganancia de peso por el desarrollo del nuevo ser humano. Lo que también sabemos es que las dietas o las recomendaciones dietéticas para las mujeres gestantes no recogen algunos aspectos que desde la investigación consideramos importante, que es cómo cuidar tu microbiota. Nos han dicho por activa y por pasiva lo que no podemos comer en términos de seguridad alimentaria, es decir, no comas leche cruda porque por los problemas de listeria y brucela que puede haber, porque eso podrías perder al bebé o podría haber una formación, podría haber una infección fetal. No comas pescado azul porque tiene, o emperador, por ejemplo, porque tiene mucho contenido en metales pesados. Es cierto, hay mucho contenido en metales pesados y se restringe en las gestantes. No comas carne cruda, bueno, jamón. Yo no sé cuántas aquí no habéis comido jamón durante el embarazo, porque claro, la toxoplasmosis, ahora dicen que si te lo congelas, bueno, estas cosas. Pero, ¿y cómo podemos cuidar nuestra microbiota? Sabiendo que la mujer es principalmente el principal inóculo de la creación de ese bosque de nuestros hijos. Pues no existen esas recomendaciones. Entonces sí que varios equipos en España estamos intentando pues proporcionar información a través del consumo de fibras y de componentes de la dieta, como por ejemplo también leches fermentadas y proteína vegetal, etcétera, que pueden actuar como favorecedores de crecimiento de ciertas bacterias para que se puedan también incluir dentro de las recomendaciones dietéticas. Aquí este es el ejemplo, por ejemplo, ya soy yo. No, pero aquí es un estudio que es una posición de un grupo europeo sobre la reducción de alergias alimentarias, pero también otro tipo de alergias, y qué es lo que debe de consumir la mujer durante la gestación para reducir el riesgo de alergias en sus hijos. Pero claro, este tipo de componentes, o sea, la vitamina E, las grasas del pescado, ¿no? Los omega 3, omega 6, vitamina C y vitamina D, también tienen un efecto en esa microbiota, el sistema inmune y todo lo que... Entonces, esos resultados que se observan con las revisiones sistemáticas de las cuales han podido seleccionar estos componentes como componentes básicos durante la gestación para reducir el riesgo de alergia, no existen muchos estudios, o sea, no existen casi ningún estudio que muestre que ese consumo ha mediado o ha modulado la microbiota y la microbiota explicaría parte de esa actividad que se encuentra, la actividad de reducción de la enfermedad. Más cosas, modelos de ratones, fibra otra vez.
Este es un Science, donde vieron que la microbiota de las ratonas alimentadas con fibra vegetal, sobre todo, vieron que tenía un efecto en la microbiota y que tenía un efecto directo sobre los receptores de ácidos grasos de cadena corta de los ratoncitos que hacen que cuando esos ratones están expuestos a una dieta obesogénica pueden controlar mejor ese incremento de peso que aquellos en que las madres no consumen esas fibras. Es decir, es como lo que come la madre está creando una huella a nivel de microbiota y a nivel también genético en los descendientes. Pero, como siempre, estos son datos que se pueden hacer en modelos animales, modelos preclínicos, pero en humanos es muy difícil de poder estudiar los mecanismos de acción. Tenemos muchos datos observacionales, pero los mecanismos de acción son muy difíciles de estudiar. Nosotros en España y en mi equipo, gracias a la concesión de una IRC, una Starting Grant, pues arrancamos una cohorte de nacimiento en Valencia con 250 parejas, madre e hijo. Y nada, lo que quisimos estudiar es cómo la alimentación de la madre, siendo un estudio observacional, o sea, no había una intervención. Yo no le decía a la madre, come esto, sino que cada madre comía lo que le recomendaban sus ginecólogos y obstetras. Y lo que sí que vimos es que la microbiota de la mujer de Valencia se dividía como en dos grupos. Y dijimos, uy, ¿cómo es posible? Y cuando analizamos esos dos grupos vimos que estaban asociados con lo que comían. El primer grupo, por ejemplo, que estaba asociado con una mayor diversidad y riqueza de bacterias, consumían más cantidad de ácidos grasos, tipo omega 3, omega 6. Y el clúster 2, el grupo 2, era un grupo que se caracterizaba por menos diversidad y riqueza de bacterias, pero que estaba asociado a un mayor consumo de fibras, de polifenoles y también de omega 3. Lo interesante que vimos es que yendo un poquito a hacer mecanismo de acción, porque claro, esto era observacional, lo que hicimos fue coger las muestras fecales de estas mujeres, obtener sobrenadantes y analizamos marcadores de inflamación. Pues vimos que aquellas mujeres que consumían más grasa, sobre todo grasa saturada, que es la grasa mala, tenían mayor permeabilidad intestinal. ¿Qué significa tener mayor permeabilidad intestinal? Significa que las células del intestino tienen como agujeritos. Y por ahí pues se pueden colar bacterias, se pueden colar ciertas cosas y hay un mayor riesgo de también que haya señalización a nivel del sistema inmune y a nivel inflamatorio. O sea, lo que queremos es que nuestras células intestinales sean más robustas y que no haya permeabilidad intestinal. Pero en el caso de aquellas mujeres que consumían más grasa, vimos que no, que tenían mucho más. Pero es que además no solo lo vimos en la madre, es que luego analizamos el perfil inmunológico de la sangre de cordón umbilical de esos bebés y vimos que también era diferente entre las madres que comían mejor y aquellas madres que comían más, pues eso, más grasa, más proteína animal, más fast food. ¿Vale? Y vimos que habían diferencias a nivel de los marcadores inmunológicos. Pero es que también vimos que la microbiota de sus bebés estaba influenciada. Es decir, ese inóculo que recibían ya era diferente. Y sobre todo lo que quiero que os quedéis es que aquellos niños que nacían de las mujeres con mayor permeabilidad intestinal, es decir, que consumen peor dieta porque consumen más grasa saturada, tenían una microbiota más de tipo adulto. Es decir, donde tendrían que haber en el bosque hierbecitas pequeñas, tenía ya unos árboles tremendos. Y eso, con toda la evidencia científica que hay, está asociado a un mayor riesgo de enfermedades a corto y largo plazo. Entonces nuestros estudios mostraron que la alimentación de la madre es fundamental para al menos proporcionar ese inóculo adecuado al bebé. Y eso que nosotros no hemos mirado nada a nivel genético, nada a nivel de expresión de genes, nada a nivel de desarrollo fetal, simplemente observación, mujeres, las 250 mujeres que participaron con nosotros. Dentro de esto lo que hicimos fue contactar también con un grupo americano que ellos habían desarrollado dentro del tema de la alergia un índice a través de los cuestionarios dietéticos y habían hecho una asociación entre aquellas mujeres que consumían más vegetales y dieta más adecuada frente a las que comían más alimentación industrializada. Vieron
que con ese índice, los índices más altos que estaban relacionados con lo bueno, estaban asociados con menos riesgo de desarrollar rinitis alérgica, dermatitis atópica, asma, etc. Y dijimos, Karina, vamos a colaborar, déjanos ver un poco cómo lo habéis hecho vosotros para elaborar ese índice de dieta alérgica con nuestros niños, o sea, con nuestras madres, y vemos qué sale. Claro, imaginaros, primer problema, la dieta americana no tiene que ver nada con la dieta que teníamos en Valencia. Entonces tuvimos que hacer una serie de adaptaciones. Y el modelo que ellos tenían no se adaptó bien a nuestra alimentación. Para empezar, el yogur para nosotros era un yogur fermentado sin azúcar. Para ellos un yogur es un yogur pasteurizado con un mogollón de azúcar y de edulcorantes. Nada que ver. Ellos, las legumbres, no sabían casi ni lo que era, a no ser que fueran latinos, que sí que introducían en su alimentación. Entonces, bueno, nos costó mucho, pero aún así sí que vimos que el índice adaptado se asociaba a una mayor o menor cantidad de bifidobacterias en el niño. Y los niños tienen que tener bifidobacterias, y de forma muy mayoritaria, es decir, poca diversidad, es decir, un tipo de hierbecita en la mayoría de las zonas son bifidobacterias, y las tenían. Aquellos niños con que sus madres tenían mejor índice de dieta tenían más bifidobacterias. No pudimos confirmar la parte de la alergia porque nuestros niños, en nuestra población, solo tenemos un 15% de niños alérgicos. Y claro, con una N de 250, pues no nos da mucho juego para poder confirmarlo estadísticamente. Entonces no pudimos confirmarlo. Pero luego también participamos en otro superestudio con Barcelona, con el Hospital Clínic de Barcelona, donde ellos habían diseñado estrategias dietéticas y una estrategia no dietética, que fue introducir el mindfulness, la reducción de estrés, al final del embarazo, con el objetivo de ver de si esas intervenciones, que la recomendación de dieta mediterránea y mindfulness, eran capaces de reducir la prevalencia de restricción de crecimiento intrauterino que había en la comunidad en Cataluña. Entonces ellos vieron que sí, que efectivamente las dos intervenciones eran capaces de reducir de forma significativa la restricción de crecimiento intrauterino. Además lo publicaron en una revista súper buena, un JAMA. Y nosotros lo que hemos hecho es, ¿puede que la microbiota tenga algo que ver? Entonces lo que hicimos fue analizar la microbiota de estas mujeres, y efectivamente aquellas mujeres que seguían la dieta mediterránea y aquellas mujeres que recibían las sesiones de mindfulness, se cambiaba su microbiota. Y vimos que también hacia un fenotipo más adecuado. Y no me voy a enrollar mucho más, que si no me voy a comer yo toda la hora y no quiero estar mucho tiempo aquí. Bueno, en el parto, todos sabéis, ya lo hemos comentado. Un niño que nace por vía vaginal a un niño que nace por cesárea, la exposición a las bacterias es totalmente diferente. ¿Eso significa que si mi hijo ha nacido por cesárea va a tener más riesgo? No, porque luego hay otras formas de modular la microbiota, de enriquecerla, a través de la lactancia materna, el contacto con animales, con otros niños, el ambiente familiar, el tipo de alimentación. O sea, aquí en la parte de microbiota y edad temprana de la vida no es un blanco y negro, hay muchos grises, y no hay bacterias malas o buenas, sino que hay bacterias comensales que, según el momento en el que estén, pues van a ejercer un efecto diferencial en el niño. Y bueno, en nuestro equipo hemos trabajado no solo en el tipo de parto, sino también en el ambiente. Hemos tenido la suerte de incorporar una pequeña cohorte de niños que han nacido en casa, porque queríamos comparar el ambiente hospitalario, donde hay utilización de químicos, de antibióticos y demás a nivel de exposición ambiental, frente a una casa, que es un ambiente donde no hay este tipo de componentes, y sí que también vimos diferencia. Hemos también comparado niños que han nacido de forma prematura de los que no. Dentro de la prematuridad también hemos trabajado a diferentes niveles, a niños extremadamente prematuros y de bajo peso al nacimiento, moderados y tardíos. Luego también, gracias a mi colaboración y mi estancia postdoctoral en Finlandia, he tenido la oportunidad siempre de poder combinar norte y sur, porque tenemos estilos de vida diferentes, clima diferente, alimentación diferente, entonces nos daba también una herramienta muy chula.
y hemos comparado pues, madres e hijos de Finlandia y de España, que luego hemos ampliado a otras localizaciones como China, Sudáfrica, Argentina, etc. Entonces también nos ha llamado mucho la atención el poder ver el efecto de la localización geográfica, entendiendo como localización geográfica esa globalidad, porque es cierto que no podemos dilucidar cuál es el factor que más contribuye. O sea, es el clima, es la alimentación, son las horas de luz. No sabemos. Es la hora de la comida, que también en España comemos más tarde, en Finlandia a las 11 ya estaban comiendo. Claro, es un horario diferente, no lo sabemos. Pero sí que sabemos que la localización geográfica es importante. Y esto también es un aspecto que queremos ahora abordar con todo el tema del cambio climático, la disponibilidad de los alimentos. Claro, con el cambio climático los alimentos van a cambiar y eso va a tener un efecto en nosotros y además también nuestro clima cambiará nuestra forma de vivir. Entonces pensamos que también podremos intentar ayudar a dar soluciones en estos aspectos. Hemos hecho modelos preclínicos y modelos in vitro para intentar también ver mecanismos y no solo hemos mirado la microbiota intestinal, sino que también hemos visto la microbiota oral. Aquí simplemente marcar el efecto del tipo de parto, es decir, cesárea o vaginal, influye en la microbiota del niño en la boca, pero es que además ese efecto lo vimos que perduró hasta los 7 años de vida del niño. O sea, no es algo que se pase y ya, sino que se mantuvo durante el tiempo. Luego ya no pudimos verlo más. Y este es un ejemplo de un estudio que hemos hecho, bueno, varios estudios a lo largo del tiempo en el que mujeres con obesidad tienen una microbiota alterada que se transfiere a esos niños, no solo en el momento del parto, sino también con la alimentación, porque hemos visto que la composición de la leche materna también cambia, o sea, tiene componentes más inflamatorios, diferentes bacterias, diferentes también componentes inmunológicos, y eso influye en los niños, donde hemos visto que niños que en principio nacen normal, luego a los 7 años desarrollan alergias, obesidad, y cuando vamos hacia atrás vemos que los factores son los mismos, están relacionados con la microbiota. La leche humana, segundo vínculo, la lactancia. Pues hemos visto el embarazo, el parto y ahora hablamos de la lactancia. La lactancia, todos sabéis la importancia en la salud materno-infantil, en los dos. O sea, no solo tiene beneficios para los niños, sino también tiene beneficios para las mujeres. Y entre ellos destacar el menor riesgo de desarrollo de cáncer de pecho, la osteoporosis luego, la menopausia, y luego también un menor riesgo de desarrollo de diabetes de tipo 2. La leche materna es el alimento completo, especial, realmente es la nutrición personalizada. Además de los componentes nutricionales, contiene una gran cantidad de componentes bioactivos y entre ellos bacterias también. La lactancia es un vínculo postnatal de transmisión de bacterias y también de otros microorganismos. Además, en nuestro equipo hemos estado estudiando muchos años el perfil de esas bacterias, siguiendo la estela del pionero Juan Miguel Rodríguez. Le costó publicar la presencia de bacterias beneficiosas en la leche materna, porque hasta entonces se pensaba que la leche materna era un fluido estéril y que cualquier bacteria era un contaminante. Y claro, teniendo el ejemplo de las leches de otros mamíferos, sobre todo de las que se usan para producir queso, que son muy ricas en diferentes bacterias, que además dan características organolépticas propias de cada uno de los quesos, y durante el proceso de maduración, pues fue el que intentó ahí publicar y demostró en 2003 en una publicación que la leche materna contiene lactobacilos y bifidobacterias. Pero gracias al desarrollo de las técnicas de secuenciación masiva, o todas las técnicas nuevas de biología molecular, ese número de microorganismos se ha ampliado y se han descrito en la actualidad unas 800 especies diferentes de bacterias presentes en la leche materna. Ahora existe un debate de ¿están en la leche materna, pero qué pasa con las de la piel? En nuestra investigación un poco nos da igual. Lo que buscamos es en el propio acto de lactancia, ese contacto piel con piel, la transferencia de bacterias que ocurre. Y ahí hay muchísimas bacterias. Y también están influenciadas por los mismos factores que hemos visto que influyen en la microbiota intestinal. Pues la alimentación de la madre, como podéis ver aquí, el tipo de parto, el uso de antibióticos, etc. Y la alimentación de la madre
también influye en otros componentes bioactivos de la leche materna, como son los oligosacáridos, que los oligosacáridos es como algo súper especial que tiene la leche materna y que no puede ser consumido por el ser humano. ¿Sabéis qué lo consume? Las bacterias. Solamente pueden ser utilizadas por las bacterias, es decir, la leche materna ya contiene además de todos los nutrientes, bacterias y unos oligosacáridos, que son como unas fibras que solamente pueden utilizar las bacterias. ¿Y sabéis qué bacterias son las principales que utilizan estos oligosacáridos? Las bifidobacterias y algunos lactobacilos. Por eso forman parte principal de la microbiota intestinal de los niños. Y son las bacterias que tienen que estar. También hemos visto que otros componentes como así más novedosos, que son los microRNAs, también están influidos por la alimentación de la madre. Y luego nuestro equipo fue de los pioneros en identificar también levaduras en la leche materna. Y además levaduras del tipo Saccharomyces. Saccharomyces cerevisiae específicamente, que es una de las levaduras principales que se usa en la fermentación de los alimentos, en la cerveza, en el pan. Entonces hicimos un estudio de genómica comparativa con un grupo que trabaja en nuestro instituto, en el IATA, con levaduras del vino, de la cerveza y demás, y lo que vimos es que las levaduras de la leche materna procedían fundamentalmente de aquellas que se usaban en fermentaciones de pan. Entonces, bueno, la alimentación también, otra vez, juega un papel ahí importante en ese momento. Pero si tenemos en cuenta esa gran diversidad de componentes, todavía nos falta por estudiar muchísimo porque no sabemos, todavía estamos viendo las cosas de ventana en ventana pequeña, aún no tenemos esa globalidad. Y ya la última parte, que es la parte ya de perimenopausia y menopausia, que sabemos que hay cambios en la microbiota derivados sobre todo del declive y cambios hormonales, que además afectan también a la composición, a la conexión intestino-cerebro. Con diferentes sintomatologías. Luego hay mujeres que tienen más sintomatología, otras tienen menos sintomatología y aún tampoco está muy claro el por qué. Y se están haciendo muchísimos estudios para intentar modular esa microbiota de la mujer para reducir o paliar esa sintomatología. Y en esta diapositiva lo que veis es que tanto el cerebro como el intestino, como también el tracto reproductivo y también el tracto genitourinario están relacionados con las hormonas, por ejemplo aquí el cortisol, el ostrogoloma, que es la combinación de progesterona, estrógenos, etcétera, que cambian también a lo largo de la mujer. Todo eso tiene una influencia importante que pasa a plasma y a través del plasma, de la circulación sanguínea, se distribuye a través de todo el cuerpo de la mujer. Hay estudios que aquí, como veis, indican como el cambio de la transición de la menopausia con esa disminución en podéis ver estradiol y progesterona en diferentes colores, justo abajo cómo cambia esa microbiota y además aumenta también la permeabilidad, favoreciendo la translocación de bacterias, cambiando los pHs fisiológicos y aumentando el riesgo de infecciones y de otro tipo de problemas. En este estudio, en el de la derecha, también se relacionan esos cambios en la microbiota con un aumento de la grasa visceral, aumentando también riesgo cardiovascular, también un aumento de la inflamación y aumento también el control de cambios en el control del metabolismo de la glucosa, que provoca que tengamos más ganas de comer azúcar, provoca que tengamos cambios en los ritmos circadianos y cambios en los ritmos del sueño, y que además nuestra respuesta glicémica frente a los alimentos también cambie en paralelo a la redistribución de grasa que ocurre en el cuerpo de la mujer. Como hay muchísima variabilidad y hay todavía muy pocos estudios, todavía no tenemos respuesta sobre lo que podemos hacer y se están intentando sugerir pues, cambios alimenticios y sobre todo ejercicio. He puesto esta diapositiva, esta gráfica, porque sí que hay algunas recomendaciones, ¿no? Como la cantidad de proteína. La mujer en transición y en menopausia necesita una ingesta mayor de proteína, sobre todo proteína animal y proteína vegetal, de las dos. También un incremento en el consumo de los ácidos grasos tipo omega 6, omega 3, también importante.
el consumo de legumbres, sobre todo por las fibras, que son como prebióticos para nuestra microbiota, y luego también, aunque comer frutos secos y cosas integrales. Claro, aquí dentro de todo el abanico pues hay gente que le sienta mejor, gente que le sienta peor, y todavía, como os digo, hay muy poca información en este momento de la vida de la mujer. Y ya para acabar, y no os quiero abordar más, hay nuevas líneas, no solo con la alimentación, sino también hay un espectro de componentes que se están desarrollando, como son los bióticos, los probióticos, prebióticos, simbióticos y posbióticos, que son componentes que se utilizan para modular los diferentes aspectos de la microbiota. También se están aislando bacterias nuevas que tienen características especiales. Por ejemplo, no sé si habréis oído Akkermansia, que es una bacteria que está relacionada con el fenotipo delgado, es decir, la gente obesa pierde esta bacteria. Entonces hay estudios ya con esa bacteria inactivada que cuando la consumes te ayuda a controlar tu metabolismo y a reducir tu peso. Entonces están intentando utilizar estas bacterias que no son las clásicas que se han utilizado en los alimentos fermentados, como lactobacillus y bifidobacterias, sino que son como las nuevas. Son bacterias que todavía no están reconocidas dentro del grupo de seguras, hay que hacer muchísimos estudios clínicos, y por eso también hay un área muy importante que es la de posbióticos, que es utilizar esas bacterias inactivadas, porque así te evitas que pueda haber algún tipo de infección, traslocación o algún problema en la persona que las consuma. Y dentro de estos bioterapéuticos, que son la utilización de estas bacterias no usuales, están las herramientas del trasplante fecal, que al final lo que consiste es en coger la microbiota de un individuo sano y colocársela en un individuo que tiene algún problema. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de restaurar esa microbiota, de modularla y poderla hacer activa otra vez para responder pues, a diferentes cosas. Se está utilizando sobre todo para pacientes con diarrea por Clostridium difficile, que es muy recurrente y que no hay cura, pero también se están empezando a utilizar, por ejemplo, en cáncer. Se ha visto que individuos que son respondedores a una quimioterapia y individuos que no lo son, cuando el individuo que no lo es recibe la microbiota del individuo que sí que responde a esa quimioterapia, ese individuo empieza a responder.